Iniciar nuestra ronda de conversaciones con el cardenal Pedro Barreto, arzobispo de Huancayo y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana, a propósito de la venida de la misión de la OEA, pero también de lo que ha sucedido en las últimas horas. Cardenal, muy buenos días. Muy buenos días, Mabel, muy buenos días, Carlos. La verdad es que estamos muy consternados por todas las noticias que van saliendo. Y es verdad, la OEA tiene toda la autoridad para poder entrar en todas las, yo diría, circunstancias que vivimos en el país, pero yo creo que tenemos que ser muy conscientes que de toda crisis, como decía el Papa Francisco, no se sale igual, o se sale peor o se sale mejor. Y creo que tenemos que apostar por esto. Yo estoy convencido que el Perú necesita buscar una salida, yo diría, creativa, democrática, constitucional, a esta gravísima crisis que estamos viviendo hoy en nuestro Perú. Monseñor Barreto, buenos días. A propósito de salida de crisis y de diálogo, usted mismo ha participado en tentativas que fracasaron. Yo recuerdo muy bien, hubo la firma de un pacto durante la campaña electoral que usted promovió y después todo un esfuerzo junto al Acuerdo Nacional. ¿Por qué podríamos confiar de que ahora se establezca un diálogo entre poderes e instituciones que no ha sido capaz en las oportunidades anteriores? Lógicamente, Fernando, lo que tú comentas es algo muy claro, muy firme. La Iglesia ha tenido una actitud de tender una mano al país, no a un gobierno, sino al país, porque se buscaba el bien común del Perú. Y los signos de los alarmantes niveles de descomposición política, social, económica, moral, como es este caso del exministro de Salud, nos están diciendo que hemos llegado ya a un límite intolerable, porque esto no es democracia. Esto yo podría afirmar que son delincuentes que han entrado en la política, porque si la autoridad tiene que estar al servicio de la comunidad, de buscar el bien común. Por tanto, yo creo que aquí, aunque suene muy fuerte, porque al que roba se le dice ladrón y es un delincuente y es un delito, pero en las más altas esferas del poder ejecutivo, y esto no es una novedad porque ya tenemos varios casos similares, estamos diciendo que en esta crisis, y por eso la grandeza de la política, dice el Papa Francisco, se muestra cuando en momentos difíciles como los que estamos viviendo en el Perú, se procede por grandes principios y valores que son irrenunciables para buscar el bien común de nuestro Perú. Lamentablemente, cardenal, usted habla, y es muy importante, de lo necesario que es en este momento contar con autoridades con ciertos estándares morales y ciertos principios, cosa que se está perdiendo porque aparentemente cada vez que sale una denuncia es como una raya más al tigre y ya ni siquiera nos inmutamos, no es como, ya nos sorprende, es moneda de cambio, ¿no? Tener este tipo de información. Por eso es esto necesario, pero usted ha sido testigo de alguna manera de la podredumbre moral que hay dentro del Ejecutivo, porque usted ha estado en un inicio tratando de tender esos puentes y después se vio imposibilitado de hacerlo. Sí, efectivamente, Mabel, yo creo que todos tenemos que hacer el esfuerzo como ciudadanos, ¿no? Está de por medio el bien del Perú, y cuando el bien del Perú está en tela de juicio, tenemos que unirnos, y tenemos que unirnos de una manera muy clara, con principios y valores. Aquí no se trata de un partido político o de un poder ejecutivo o un poder legislativo. Yo diría que es el momento de unir esfuerzos
para poder transformar el Perú. La Conferencia Episcopal Peruana, en plena pandemia, el 20 de agosto del 2020, lanzó un movimiento que está actuando, que es Resucita Perú ahora. Es la invitación a mantener viva la esperanza, pero desde la verdad, desde una práctica de la justicia y sobre todo buscando la fraternidad que tanto ha sido dañada y está siendo dañada en estos momentos. Monseñor Barreto, todos esos valores que usted afirma, que son naturalmente indispensables para la cohesión de nuestra sociedad y la formación de los jóvenes, se ve contrastada con casos que se han venido repitiendo particularmente en la región en la que usted oficia como obispo, que es Huancayo y la Sierra Central. Se trata, Jorge López, de un huancaíno, de una persona graduada en esa universidad y en consecuencia alguien que sabe lo que pasó con el gobernador regional, que es la persona que lo recomendó, el señor Cerrón, condenado por corrupción después de haber sido gobernador de la región Junín. La pregunta es, ¿qué está pasando para que la corrupción que uno ve no sea disuasiva para otros y que sigamos viendo que se repiten casos como si no fuéramos capaces de aprender las lecciones? Quisiera que nos conteste desde el punto de vista de la formación, después de una breve pausa, Monseñor Barreto. Estamos conversando con Monseñor Pedro Barreto, cardenal y arzobispo de la diócesis de Huancayo, al que le hemos preguntado sobre si aprendemos o no a saber que la corrupción no solamente es un delito horrible, sino es algo que hace daño a los demás y que atenta contra la moral pública de una manera grave. Se lo pregunto en el contexto de Huancayo, que es la diócesis de la que usted es titular, porque ahí hemos visto casos en el gobierno regional que han llevado a condenas judiciales. Sí, lamentablemente, Fernando, Huancayo no se merece tener estos representantes que nosotros tenemos ahora en la política, porque Huancayo es la ciudad incontrastable. Esta es la tradición, una incontrastable porque no se arredra ante las dificultades, busca la verdad, la libertad. El primer grito de independencia se dio en Huancayo. Es decir, yo creo que hay toda una historia que lamentablemente algunos, no digo todos, están manchando esta, yo diría, imagen tan importante de Huancayo para el bien del país. Se habla, por ejemplo, que en el himno de Huancayo es que Huancayo es un paradigma de un nuevo Perú. Y esto es lamentable porque es todo lo contrario a lo que estamos viviendo por los representantes que hay. Yo estoy convencido que estamos en un momento, yo diría, de mucha esperanza, porque no podemos ya bajar más en esta degradación moral, ética, porque el problema del país no es de ahora, es de antes. Es un problema ético, es un problema moral. Y yo estoy convencido que en el Perú hay más gente convencida de practicar la justicia, la verdad, que unos cuantos que ponen en vitrina una realidad que no es la del Perú. Por eso yo invoco a que la sociedad civil y especialmente el Congreso, y que como pedíamos los obispos del Perú el pasado 18 de agosto en un comunicado, que el consenso social pide dar paso a una transición política que busque una salida democrática buscando el bien común del Perú. Esto yo lo he escuchado por analistas políticos, personas muy creíbles y confiables, que es el poder legislativo con 66 votos puede convocar a unas nuevas elecciones para poder decir estamos aprendiendo de la historia tan negra y corrupta. El Perú está dentro de los 4 países en América Latina en percepción de corrupción.
Y esto tenemos que rehabilitar la política para el bien común de todos los peruanos y peruanas. Cardenal, ¿y algún mensaje directo para el presidente Castillo en esta situación tan crítica? Primero, que el gran favor que podría hacer es ponerse a un costado ante la realidad que vivimos, ante las evidencias de corrupción. Es decir, renunciar. Exacto. Segundo, que el Congreso de la República asuma su responsabilidad histórica, porque la Constitución le faculta adelantar las elecciones para esta transición política que los obispos del Perú pedíamos el pasado 18 de agosto. Y si los objetivos son esos, Monseñor, una transición democrática facilitada por una renuncia del presidente, ¿qué papel cree usted que la misión de la OEA que viene al Perú puede jugar? Bueno, espero que sea una presencia en el Perú muy objetiva, que escuche a las partes, pero también que escuche al pueblo que ya está cansado de tantos datos y hechos de corrupción, evidencias de corrupción que hay en nuestro país, tanto del poder legislativo como el poder ejecutivo y de la sociedad civil en general. Espero pues que la OEA esté al nivel que requiere estas circunstancias tan complicadas, tan difíciles, para evitar una confrontación que pueda afectar gravemente el bienestar de todos los peruanos y peruanas. Muchas gracias por sus palabras, Monseñor, y muchas gracias por recordarnos lo que la Asamblea de los Obispos del Perú ha planteado, que nos orientemos a una transición democrática que deje atrás esta época de incertidumbre y de, naturalmente, corrupción. Tomamos nota de que a usted le parece, como a los obispos, que el presidente debe renunciar para facilitar esta transición democrática. Muchas gracias y muy buenos días, y un saludo a sus paisanos de Huancayo. Mabel, pasamos de tema y hablamos. Buenos días, Monseñor.